Aleluya, bendito el Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bendito el Dios Todopoderoso que nos ha permitido estar reunidos en su nombre y poder alabarle y bendecirle Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. y recordar y exaltar su grandeza, su majestad, la inmensidad de su amor, que es tan grande y maravilloso. Amén. Bendito Dios. Grande es el Señor. Ahora vamos a entrar en la palabra, mis hermanos, después de alabar al Señor. Y para eso los voy a invitar en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, bendito el Señor, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28 vamos a estar leyendo. Para iniciar esta palabra. Sí, amén. Bendito el Señor. Todos lo tenemos. Amén. Bendito Dios. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito es su nombre. Puede tomar su asiento, mis hermanos, pónganse cómodos, pero sigamos alabando al Señor, glorificando su grande nombre. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, cuán bueno es nuestro Dios, que pensó desde el principio, desde la fundación del mundo, en cómo nos iba a nosotros a rescatar, bendito el Señor. Sabía que nosotros íbamos a hacer fallos y que desde el principio el hombre iba a fallar. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque dice su palabra que buscó entre los hijos de los hombres a ver quién hiciera lo bueno y no lo halló. En otra porción dice que buscó también en medio de los hijos de los hombres a ver quién se paraba en la brecha para rogar por la tierra. Y no lo halló. O sea que está lleno de gente, el mundo, que no quiere buscar a Dios, no quiere compromisos con Dios, porque hacer esto es comprometerse y vivir para Dios. Y vivir para Dios, mis hermanos, es vivir una vida apartada en santidad y amor. Bendito el Señor. Porque amor y santidad van de la mano. No puede usted decir que yo soy santo, pero no tengo amor. Porque sin amor sería como no tener nada. Porque Dios es amor. Y si decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que ser de amor también, hijos de amor. Practicar el amor, practicar la justicia también, porque somos hijos de un Dios de justicia. Bendito el Señor. Quiero ir un poquito atrás, en el capítulo 9, verso 1, para que le podamos entender ahora esto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando, mis hermanos, del tabernáculo de reunión. Nuestro Dios Todopoderoso, antes de que fuera pueblo Israel, porque no se le conocía como pueblo,
de Dios. Había mucha gente en la tierra. En los tiempos de Noé había mucha gente en la tierra, mis hermanos, pero no se conocía un pueblo de Dios. Pero a Dios le plació llamar a Abraham para hacer de un pueblo, para hacer de las naciones, hacer un pueblo, y de dos linajes, de dos pueblos, hacer un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? Primero el pueblo de Dios que formó. Después iba a dar el testimonio de que iba a sacar otro pueblo del medio de los gentiles para hacer un solo pueblo. Dios fue haciendo estas reformas a través de los siglos, mis hermanos, porque saben, todas las cosas tienen una consumación. Tienen un cambio. Un cambio para que todas las cosas vengan siendo perfeccionadas en Jesús. Ahí es donde está todo perfeccionado. Amén. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando conocemos el camino, es cuando se empieza a consumar todas las cosas. Y ahí ya tenemos cerca la esperanza de que hemos de saber lo que hemos de hacer al final. Porque dice Juan que no sabemos aún qué hemos de hacer, pero pronto lo sabremos, bendito el Señor. Aleluya, y esa es nuestra esperanza, Gloria a Dios. de que si nos guardamos para Dios, sabremos cómo todas las cosas se fueron consumando, pero faltan aún faltan unas que hay que mirar. Pero gracias a Dios que ahora conocemos muchas de las que se han ido formando. Entonces Abraham le dijo claramente que su pueblo, la descendencia de Abraham, iba a ser en Egipto esclavizada por 400 años, 430. Y así pasó, mis hermanos. Le dijo, de ti haré una gran nación, porque todavía no era pueblo Israel. Y él tuvo a Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, y en Jacob fue llamado el pueblo de Israel. Jacob demuestra, mis hermanos, al hombre terrenal y al hombre después celestial, después de haber cambiado cuando luchó con el ángel de Jehová. Dice, ¿cuál es tu nombre? No, pues que Jacob, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel será llamado tú. Y ahí nació el pueblo de Israel, mis hermanos, como descendencia de Dios, como un pueblo apartado. Antes se le conocía como los hebreos. Después de Jacob, se convirtió, porque era tramposillo, se convirtió Jacob. Entonces ahí demuestra que nosotros en el mundo estamos mal. Pero cuando venimos a una conversión, un encuentro con Dios, las cosas cambian y se nos cambia el nombre. Ahora ya no somos iguales, somos diferentes, mis hermanos, somos nuevas criaturas. Dice su palabra, mis hermanos, que ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Jacob tenía una herencia, tenía una promesa, pero no sabía cómo llevarla. Nosotros tenemos una promesa. Hay muchos en el mundo que tienen una promesa y ni siquiera la saben porque no quieren aceptarla, porque están cegados con el príncipe de este siglo. Pero hay una promesa que si ellos se esfuerzan, ellos pueden llegar a obtener esa promesa. Amén. Nosotros no sabíamos que teníamos una promesa, pero el Dios que se piadó de nosotros, miró a nosotros cuando andábamos en esos pecados y nos sacó, porque dice, yo tengo una promesa para ti. Yo te formé desde el vientre de tu madre y tengo algo para ti, tengo destinado para ti algo. Amén. Y entonces, mis hermanos, eso nosotros no lo sabíamos. Bueno, no les voy a repetir la prédica del viernes. Lo que les quiero decir es que nosotros ya teníamos ese propósito, o Dios tenía ese propósito en nosotros. El pueblo de Israel no sabía. Ellos sabían que Abraham era un descendiente de la promesa, más bien que en Abraham estaba la promesa, que después se iba a consumar en el Señor Jesucristo, por la fe de muchos. ¿Y cuál fue la promesa? Que puso a David como el primer pastor de ovejas, como el primer pastor que se comprometía y buscaba las ovejas perdidas. El Señor pone estas cosas como en sentido terrenal, pero si nos vamos a lo espiritual, es precioso. Porque ese pastorcito de ovejas, que nadie daba nada por él, que los otros se sentían guerreros de batalla, pero ¿saben qué? Ese pastorcito era más guerrero que ellos. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Rey de Gloria. Él confiaba en Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando se enfrentó a aquel filisteo, mis hermanos, aquellos que se sentían guerreros, aún sus hermanos mayores, que se sentían guerreros, tenían miedo a ese filisteo por su estatura, por su tamaño.
Y ese jovencito en su pequeña estatura todavía, joven, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿quién es este incircunciso para que venga a desafiar como dice, el escuadrón del ejército de Dios? ¿Quién es este incircunciso? O sea, ¿por qué le tienen miedo? Aunque esté grandote, esto no es nada, porque nuestro Dios es el grande. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y entonces así se fue manifestando Dios. Empezó sacando al pueblo de los hebreos, empezó dándoles la promesa después. Y así fue por todas las generaciones. Cuando sacó a Moisés de Egipto, de igual manera Moisés, aunque tenía una destinación, mis hermanos, él andaba perdido. Pero el Señor, cuando tiene algo ya sobre ti, desde con tiempo te empieza a poner las cosas, que tú perteneces a otra situación, no a la que estás. Y Dios cambia, cuando llega el momento cambia la persona, bendito el Señor, y es diferente las cosas. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel, en ese tiempo los hebreos se les conocía, para que adoraran al Dios Todopoderoso. Y le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo que me adore en el desierto. Dios ya le llamaba pueblo. ¿Por qué? Porque era de ascendencia de Abraham. Era de la promesa de Abraham. Entraron con 70 hombres, necesitados por cierto, porque esa fue la bendición que recibió Jacob y toda su familia por parte de Dios, usando a José. Bendito el Señor. Bueno, entraron con 70 y salieron con miles a través de los años. Se hizo grande, se hizo numerosa la nación de los hebreos y por lo tanto recibieron el nombre de Israel como nación. Y los hizo una nación apartada en medio de todas las naciones. Por eso todas las naciones tienen la mirada sobre Israel, porque saben bien que de Israel viene la salvación. De los judíos viene la salvación. A Dios le plació poner ese pueblo, por ejemplo, para que todas las naciones se dobleguen delante de Dios y conozcan que Dios ha puesto a Israel sobre todas las naciones. Y que así como puso a Israel, va a sacar de en medio de todos los pueblos a los que son suyos, a los que quieran hacerle caso a la palabra del Evangelio, los sacará. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Y cómo hizo? Trayendo a nuestro Señor Jesucristo. Todavía no sabemos la consumación total, pero ya sabemos muchas cosas, como les decía. Entonces sacó, y las primeras instrucciones que le dio a Moisés cuando sacó a los hebreos, les dijo, hey Moisés, tú me tienes que hacer un tabernáculo porque voy a morar en medio de mi pueblo. Yo quiero morar en medio de mi pueblo y me vas a hacer un tabernáculo y te voy a dar las medidas. Yo me imagino visualizando al Señor dándole instrucciones totalmente y detalladamente a Moisés. Porque se las dio con lujo de detalle. Sí. Y no solamente le dice que se las dio, sino dice, como te mostré en el monte Horeb. Se las mostró, no solamente se las estaba diciendo, sino que le estaba dando en visiones, vas a hacer esto y esto. Y saben que ya tenía 2 varones especiales, que los tenía destinados para hacer ese tabernáculo, todos los utensilios, las cortinas, inclusive las vestiduras de los sacerdotes. Sí. Todo eso tenía esos varones destinados ya. Bendito el Señor. Amén. Quiere decir que Dios tiene todo bajo control. Si le estaba dando órdenes a Moisés, me vas a hacer esto y esto, es porque ya tenía todo arreglado. Amén. Pero le dijo, ¿sabes qué? Me vas a hacer, después de que me hagas el tabernáculo, me vas a hacer en 2 partes. Me vas a poner el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes van a entrar nomás al primer lugar. Y el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Y cada año nada más. Y no va a entrar sin antes ofrecer sacrificios de sangre. Y tiene que rociarse la sangre primero él para que pueda entrar. Dios puso todas esas cosas, la sombra de las cosas grandes que Él tiene en el cielo. De las que habían de venir. Porque Él puso de muestra los animales, mis hermanos, para sacrificarlos.
Y dice su palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Los pecados temporalmente eran limpiados del pueblo de Dios por medio de que los rociaban con un sacrificio. Hacían el sacrificio, con la misma sangre los rociaban. Inclusive, cuando dedicaron las cosas del tabernáculo, mis hermanos, las ungieron y las rociaron con sangre. Inclusive, el libro de la ley fue rociado con sangre. Todas esas cosas fueron rociadas con sangre. Libro del Éxodo, ahí se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esas cosas Dios las puso por ejemplo, que tenían poder porque Él las había establecido, cuanto más tendrá poder la sangre santa del Cordero. Ese sacrificio puro que hizo el Señor para que nosotros fuéramos llenos de Él. Y dice su palabra que por medio de Él llevar muchos hijos a la gloria. Ese fue el propósito de nuestro Dios, de ir viendo que la gente fuera conociendo cómo es que Dios se manifiesta en su pueblo primeramente y cómo es que hizo las cosas para que el pueblo, una vez conociendo esas cosas, iban a captar rápido lo que venía después, que era el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces le dijo, me vas a hacer una arca. Y en esa arca, dice, me la vas a hacer de madera de acacia, pero me la vas a forrar de oro puro. De oro puro. Y le vas a poner, le vas a poner 2 querubines, uno en cada esquina, con sus alas cubriendo y mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio era como una tapa que tenía el arca, una plancha que cubría lo que estaba adentro. Entonces, mis hermanos, si esos querubines, porque son querubines, si esos querubines son los que están cerca de Dios, y dicen que su mirada está sobre el propiciatorio, y dentro de ese propiciatorio está la presencia, significa la presencia de Dios. Si esos querubines tienen la mirada fija, nosotros tenemos que tener la mirada fija. Amén. Cuanto más nosotros, que aquí hay tanta maldad y andamos viendo otras cosas en el mundo que nos pueden desviar, hay que poner, por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito el Señor. Entonces le dijo, vas a hacer esta arca, Moisés, y de en medio de esos querubines estará mi presencia, en medio de esa arca, y de ahí me comunicaré contigo. Tú te acercarás ahí porque esa arca va a estar en el lugar santísimo, no va a estar en el primer lugar, va a estar en la parte más segunda. En el primer lugar nomás entraban los que estaban, nomás los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente una vez por año entraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad sobre el pueblo de Israel. Bien. Bendito el Señor, de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que la presencia de Jehová estaba en esa arca del testimonio. Por eso se llama el arca del testimonio. ¿Y por qué el testimonio? Porque ahí Dios testifica. ¿Saben lo que hay en el arca? Para que le vayamos entendiendo, vamos a seguir leyendo en el verso 2. Porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todo eso de la mesa y los panes de proposición, todo eso, mis hermanos, el Señor lo estableció y les dio órdenes, les dio detalle a Moisés de lo que iba a hacer. Todo eso lo mandó a hacer. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Amén. Era algo al que no cualquier persona podía entrar. Bendito Dios. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Quiero que entienda esta cosa muy importante, mis hermanos. Y quiero que veamos con detalle realmente qué es el arca del testimonio. Porque muchos dicen, amén, es la presencia del Dios que iba ahí. Pero ¿por qué testimonio? ¿Por qué el arca del testimonio? Muy bien, vamos a ver. En primer lugar dice que llevaba
que contenía el maná. Yes. El maná, mis hermanos, lo puso Dios en esa arca, o más bien dio órdenes que se pusiera en esa arca para testimonio que Él le dio de comer a su pueblo Israel maná 40 años en el desierto. Amén. 40 años en el desierto cuando lo sacó de Egipto para glorificar su nombre en el desierto. Y Él da de testimonio que Jehová lo sustentó 40 años, mis hermanos, con maná. Y dice también su palabra que nunca se desgastaron el calzado de sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él testifica en esa arca que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas para que su pueblo Israel a través de los años, a través de los siglos, no se olvidara de lo que Dios estaba haciendo, porque ¿sabe qué, mi hermano? Esa arca lo llevaban los reyes después que iban de ellos, porque no iban a una batalla y no estaban en una batalla, sino llevaban el arca del testimonio, porque iba la presencia de Dios en esa arca. Amén. Eso quedó establecido. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces ahí estaba el maná. Es un testimonio de que Dios sostuvo a su pueblo con maná. Con pan de noble lo sostuvo en el desierto. Bendito Y también dice que estuvo la vara de Aarón. Y yo me preguntaba, ¿por qué la vara de Aarón? ¿Qué tiene que ver? Mi hermano, tiene que ver mucho. La vara de Aarón significa cómo Dios decide delante de la gente, delante del pueblo, quién es santo y quién es inmundo, quién obedece a Dios y quién no obedece a Dios. Le voy a decir por qué. En el libro de Números, capítulo 16, nos muestra la rebelión de Coré. Ujú. Y les dijo, ¿y cuál fue la rebelión? Que a poco nomás a estos Dios les habla, nomás estos son santos, ¿o qué? ¿Y nosotros qué? Rebelión. Hizo que mucho pueblo se desviara y se rebelara contra Moisés y Aarón. ¿Cómo decía? ¿Cómo Dios nomás les va a hablar a ellos? Esa se llama rebelión. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en contra de la rebelión. Él testifica en contra de la rebelión y que Él hace diferencia entre lo santo y lo inmundo. Amén. A Él le pareció tener el sacerdocio en Aarón. Y el diablito, aunque se enojara y hiciera una revuelta, no podía cambiar eso. Y el testimonio está en el arca del pacto. Gloria a Dios. Bendito Dios. Capítulo 17, verso 8 de Números. Ahí dice claramente que Dios puso, dice que sacaron una vara de cada tribu, de cada familia, de cada tribu. Y que la vara que reverdeciera, ese iba a ser el que estaba de parte de Dios, o que Dios estaba con él. Número 17. Número 17, verso 8. ¿Y saben qué? Dios hizo reverdecer la vara de Aarón. Sí. Le hizo reverdecer y florecer y hasta dio fruto. Bendito es el Señor. Le hizo florecer. ¿Qué quiere decir? Que Dios le estaba dando una lección al pueblo diciéndole, hey, ¿para qué se rebelan contra mis siervos si yo los he puesto? Aunque se rebelen, yo estoy en contra de la rebelión. Y lo puso por testimonio en el arca, porque le dijo, me ponen eso en el arca. Me vas a poner las tablas también. Y eso lo vamos a ver ahorita. Las tablas, o sea, el libro de la ley, me lo pones en esa arca. Sí. Bendito Dios. Eso se encuentra, eso de las tablas, mis hermanos, se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18. Bendito el Señor. Y vamos a verlo rápidamente. Éxodo 31, verso 18. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre. Dice su palabra. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las puso, hay otra porción donde dice, y me las vas a poner en el arca. Dice, ¿para qué? Para que vean que la ley fue escrita con mi mismo dedo. La ley que yo he puesto para mi pueblo, yo mismo la hice con mi propia mano. No fue Moisés,
no fue Aarón, no fue ningún líder que haya puesto él. Fue la mano de Dios que escribió esas tablas. Amén. Pero también dice en Jeremías, mis hermanos, que en los postreros tiempos no lo iba a hacer solamente en ese testimonio, porque ese testimonio era pasajero, era sombra de lo que había de venir. Dice, porque en los postreros tiempos pondré mi ley en el corazón de cada uno de ellos. Amén. ¿Cuándo iba a venir eso? En la venida de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque todos mirarían, mis hermanos, la obra redentora que hizo, y eso nos puede. ¿Por qué? Porque eso demuestra cuán mal estamos delante de Dios y que Él, siendo tan bueno, se hizo hombre por tal de llevarnos a nosotros al conocimiento de la verdad. Bendito es el Murió para que nosotros viviésemos. ¿Por qué? Dios. Volvemos al 27 de 9 de Hebreos, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien, entonces ya vimos, mis hermanos, lo que sucede en el tiempo antiguo y lo que sucede en el tiempo de Jesucristo. Todas esas cosas eran nomás para que aprendiéramos cómo iba a venir perfeccionando el Señor todas las cosas, porque la verdad, esas eran obras pasajeras, eran sombra de lo que realmente hay en el cielo. Ese tabernáculo es sombra de lo que hay en el cielo. El templo que hizo Salomón es sombra o imagen del templo que Dios tiene. Amén. Porque saben que muchas cosas eran de oro en el templo. Bueno, no vamos a hablar del templo de Salomón ahorita, pero quiero decirles que el Señor iba perfeccionando. Primero es un tabernáculo, después mandó a hacer casa a Dios en Jerusalén. Sí, amén. El templo, Salomón. Pero ¿saben qué? Hay uno mayor que ese templo, Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Yes. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, cuando resucitó, no fue directo como sumo sacerdote al templo. No, Señor. Fue directamente al cielo, a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Bendito es el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que haya entrado a un templo hecho de manos, sino que fue directamente al cielo para interceder por ti y por mí. Amén. ¿Qué tiene? Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, mis hermanos. Sí. Entonces tenemos esa esperanza viva. ¿Por qué? Porque dice en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, ¿verdad? Dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo viene. Amén. Cristo viene, aleluya, gloria a su nombre. Entonces, si en esa ocasión vino relacionado con el pecado, porque Él llevó todo nuestro pecado, vendrá, dice la Escritura, que vendrá sin relación al pecado. En toda su santidad vendrá el Señor y vendrá con sus santos ángeles a enviarlos a los 4 puntos de la tierra a recoger a los que son suyos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? Y después de esto, para salvar a los que, a los que le esperan. No dice para salvar a todo el mundo, para salvar a los que le esperan. Bendito Amén. Dios. ¿Y quiénes son los que les esperan, mis hermanos? Los que han recibido al Señor. Amén. Amén. Nosotros, los que andamos caminando, que luchamos por caminar conforme a su palabra. Sí, Señor. Bendito el Señor. Entonces, entramos rápidamente en lo que a donde quería llegar. Solamente quería explicarles un poquito cómo Dios iba manifestando y qué significa el arca del testimonio, el arca del pacto, porque era un pacto que tenía el Señor con el pueblo. Tú caminas bien, vas a llevar delante de ti tu presencia, mi presencia. Caminas mal, te quito mi presencia. Y cuando la presencia del Señor era quitada, el pueblo de Dios perdía. Sí. Así el cristiano, cuando se aleja de Cristo, pierde. Sin mí nada puedes hacer. Amén. Y se siente uno mal, se siente uno vacío, se siente uno perdido. ¿Por qué? Porque sabes que has fallado. Pero hay esperanza. Gloria Si a todavía vives, hay esperanza.
No lo dejes para después. El tiempo es hora, dice el Señor. Amén. Cuando estás escuchando la palabra, solamente tienes que, tú ya sabes. El que ya ha sido de Cristo y se ha desviado, ya sabe que tiene que reconciliarse. Y si estás escuchando esta palabra es porque hay tiempo y el Señor te está dando tiempo y aún te ama. Amén. Gloria Bendito a Dios. Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Entonces, mis hermanos, quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, donde iniciamos, por eso yo me gocé al inicio. Primera de Juan, capítulo 3. Qué maravilloso es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Quiero, Poderoso es nuestro. el Señor me ponía, mis hermanos, y quiero ponerle por tema, no se los había dicho antes porque quería primero explicarles esto, pero el tema y el porqué del tema. Y es una interrogante, ¿de quién eres tú, hijo o hija? ¿De quién? Porque Dios viene por unos hijos, no viene por todo el mundo. Y dice su palabra que el que tiene esta esperanza viva, ¿qué dice? Se santifica a sí mismo. Cuando se dice se santifica a sí mismo, quiere decir, hey, se guarda para Dios, teme a Dios y sabe que el pecado lo llama, pero yo no quiero, yo no voy. Yo me guardo para Cristo. Amén. Sabe que la tentación ahí está latente a la puerta, pero yo no voy. Ese es el que se guarda, se santifica a sí mismo. Amén. Amén. Pero si te dejas arrastrar por el pecado, entonces quiere decir que algo está fallando. Hay que convertirse. Entonces, vamos a la primera de Juan. Bendito sea el Señor. ¿De quién eres tú, hijo o hija? Bendito es el Señor. ¿Sabe que la palabra del Señor siempre se refiere a la humanidad como si se refiriera solamente a los hombres? ¿Por qué? Porque nombra siempre al hombre por cabeza. Pero no quiere decir que no le esté hablando a la mujer. Sí, amén. Ujú. Bendito el Señor. Primera de Juan capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer para entrar pues a su santuario? Por medio de Jesucristo. Él ya lo dio todo, ya vimos que Él entró y no solamente entró, no entró a un templo. Al templo de Salomón entró y vio su majestuosidad porque los apóstoles le decían, o sea, le enseñaban, o sea, como guías de turista y lo estaban guiando. Porque le dijo Pedro, Señor, ¿ves esto? Qué grande, qué majestuosa. Y él nada de asombrado le dijo, ¿sabes qué? No quedará piedra sobre piedra, este lugar va a ser derribado. ¿Por qué? Porque el Señor ve a través del tiempo. Amén. Entonces, Él no se asombraba porque Él ya sabe que Él no, después de la resurrección, Él no iba a regresar al templo terrenal. Él iba arriba. Amén. Para donde ya nosotros vamos es para arriba, mis hermanos. Para arriba vamos. Nosotros no vamos a andar aquí en la tierra. Ahorita el hombre terrenal tiene los ojos puestos aquí, pero nosotros nos vamos santificando porque tenemos que esperar al Señor. Amén. Por eso nos congregamos, por eso caminamos como dice su palabra, por eso leemos la palabra del Señor. Tratamos de hacer lo mejor para que el Señor nos encuentre dignos de ser levantados. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, mis hermanos. Aleluya. 3:1 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, mira nada más, ponte a pensar, qué belleza. ¿Cuál amor? ¿Por qué? ¿Quién éramos nosotros? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que llamarnos hijos? No le llama hijos a los que están afuera, a los que aceptan al Señor Jesucristo. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso cuando uno se convierte, mis hermanos, nos desprecian. Digo nos desprecian porque el hecho de que ya no te lleven igual es un desprecio. El hecho que ya no te hablen igual es un desprecio. Y así todas las cosas. ¿Por qué? Porque a Él no le conocen. A Él no le conocen todavía. Bendito Dios. Sin embargo, dicen conocerle. Pues yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo conozco a alguien por ahí que decía, pues yo lo tengo. Yo tengo al Señor. Le dije, no conoces nada. Pero bendito el Señor que Él hace las cosas posibles. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo está errado. Porque pretenden conocer a Dios. Pero si conocieran a Dios, recibirían las palabras que manda el Señor. Amén. Si conocieran a Dios, harían lo que Él dice.
buscarían a Dios, se instruirían en las Escrituras y no andarían haciendo lo que hacen. Bendito el Señor. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya. Eso es lo que yo les decía. Hemos sabido muchas cosas, mis hermanos. El Señor nos ha descubierto cosas maravillosas, pero realmente con exactitud no sabemos lo maravilloso que hace todavía todo eso. Pero yo pienso que debe ser maravilloso porque le veremos tal y como Él es, porque seremos semejantes a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos un cuerpo incorruptible. Amén. No tendremos un cuerpo carnal como este. Pareceremos igual, pero sin pecado. Gloria Sin, ¿por qué? Sin relación al pecado. ¿Por qué? Porque el que justifica nos ha limpiado, nos transformará en el aire si nos toca esa venida del Señor. Y si nos levantara de entre los muertos, de igual manera nos dará un cuerpo glorificado. Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. El mundo no conoce al Señor y no entiende estas cosas. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué? En Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si yo me digo hijo de Dios, entonces yo tengo que ver cómo es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo puedo ver? Mirando las Escrituras. Tengo que decir, aquí dice Dios es santo porque yo soy santo. Entonces hay que buscar la santidad. Oye, que ya no tienes que decir mentiras, pues ya hay que obtener de mentiras y pedirle al Señor, ¿ah? Amén. Que ya no debe ser borracho, bueno, pues yo tomo, Señor, pero ya quiero pararle, ya no voy a tomar. Que ya no fumes, o sea, cualquier cosa que te lleve, que es contrario a la verdad. Porque si eres hijo de Dios, tú no puedes mirar a tu papá con una cerveza en la mano, ¿ah? Pues Él es santo. No puedes mirarlo con un cigarrote en la mano, ¿ah? Porque nuestro Dios es santo. Amén. No puedes oírlo entre los hombres, ¿verdad? Diciendo grandes leperadas. No, entonces tú no eres hijo de Dios. Porque tú que te dices hijo de Dios estás diciendo grandes leperadas. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Amén. Porque yo no miro a un Dios así como tú, hablando tales cosas. Sé santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están en un grave error y no son hijos de Dios. Y no hay más que dos, señores. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Ay, hermano, usted siempre dice cosas medias fuertes. No, no solamente yo. Aquí Juan, el discípulo amado, también las dice. Sí, amén. Y no una vez, quizás dos o tres. Entonces dice, continuamos. Todo aquel que comete pecado, infringe la ley. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué? Que el testimonio, estábamos viendo el arca del testimonio, ¿ah? El que dice, y acuérdense que le dije que la presencia de Dios iba en esa arca del testimonio. Ok, no tenemos esa arca visible, pero ahora nosotros somos el arca. Amén. ¿Por qué? Porque el testimonio y la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Sí, Señor. Ahora nosotros somos el testimonio. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y a los que guardaron el testimonio. Oh, entonces tenemos que guardarnos para Dios. No es decir que somos hijos de Dios y vivir como hijos del diablo. No, eso no se puede. No puede uno decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno, porque es contradictorio. Bendito el Señor. Amén. Entonces, el que comete pecado, pues es infractor de la ley, o sea, está mal. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. O sea, si no hay pecado en Él y apareció para quitar nuestro pecado, entonces, ¿por qué estamos pecando? Aquí vamos a ver algo tremendo. Si ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos lo decimos ya, porque hasta el mundo en general lo dice, ¿verdad? Quizás habrá algunos que son incrédulos en Dios, ¿verdad? Pero son mayoría los que dicen tener a Dios. Vamos a ver si es cierto. Y no hay pecado en Él. Y si no hay pecado en nuestro Señor, entonces ¿por qué dejamos que haya pecado en nosotros? Si ya estamos en Cristo. Quiere decir que hay algo malo ahí.
hay algo que no está bien. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que estás diciendo mentiras. No le has conocido. Porque sigues pecando. Entonces no puedes decir soy cristiano porque no lo eres. No puedes decir soy cristiano y todavía vas allá a los bailes. No puedes decir cristiano y andas tomando todavía o fumando. O como les decía, o hacer relajo con los amigos y a decirle peradas o hablar de los demás o decir mentiras. No eres cristiano. No eres de buen testimonio para Dios. Tú no eres de Dios. Eso es lo que nos explica la palabra, no se lo estoy diciendo yo. Eso es lo que estoy diciendo, a menos que usted entienda otra cosa, pero eso es lo que dice la palabra claramente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así de sencillo. Fíjese con qué tranquilidad Juan lo decía. No nos engañemos. ¿Qué decía la palabra de entrada? Muchos anticristos han salido de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos que se dicen cristianos están haciendo lo malo. Y siguen diciéndose cristianos. Pero están haciendo todo lo contrario a Cristo, entonces son anticristos. Eso es la verdad. Por eso yo me gocé de entrada, luego. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué les dije? El que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es pecado? Malas palabras, borracheras, disensiones, orgías. Hay una lista tremenda, mi hermano. Pero ¿para qué le voy a decir tantas si la mayoría del mundo tiene esta? Que es mentiroso. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Y tiene muchos hijos. Todos los que están en tinieblas dicen de alguna manera una mentira. La mejor familia que esté reformadita, tiene mentira. Tiene una apariencia realmente de felicidad y es una mentira que está haciendo porque no es realmente feliz. Tiene una apariencia de que tiene una buena relación con su matrimonio y lo tiene perdido. Es una mentira, entonces es una falsa que está poniendo para que la sociedad sepa que está feliz. Se está mintiendo a sí mismo. Entonces no es de Dios. Bendito Dios. Entonces nadie os engañe. Entonces el que practica el pecado es del diablo, pero tenemos esperanzas, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso vino el Señor Jesucristo, para darle vida a aquel que quiere recibir vida. Hay una puerta abierta y esa es la puerta Jesucristo. Hay una esperanza todavía porque Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú recibes creyendo al Señor Jesús, Él te quita todas esas cosas con las cuales estás ofendiendo a Dios. Sí, Señor. Porque todo lo que va a venir al mundo, mis hermanos, es por causa de la desobediencia. Por causa de que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y el mundo se va descomponiendo con sus tradiciones y paganismo que están metiendo. Aún en las iglesias. Es verdad. Sí, amén. Y aparentan y lo hacen con apariencia de piedad. Que no, pues es que hermanito, es que para jalar más gente vamos a meter reggaetón a la iglesia, reggaetón cristiano. Vamos a meter bachata cristiana, mi hermano. Y las hay. En las radios tocan música de esa que tiene relación con el mundo. Simplemente le ponen otra letra. ¿Qué es eso? Mundanalidad. Están metiendo el mundo, que es que para jalar más almas. ¿Cómo? Dios no necesita de cosas del diablo, porque Dios es santo para hacerlo bien. Él es poderoso, no necesita nada del diablo para poder cambiar al cristianismo. Basta, para poder cambiar al cristiano y al no cristiano. Basta que el hombre acepte que tiene un error. Basta que el hombre acepte que está mal delante de Dios. Yo no puedo decir, pues que yo soy cristiano y al ratito ando tomando. Y no solamente, y esto no lo estoy diciendo por los cristianos, posiblemente hay algunos que sí lo hacen, porque no han conocido a Dios. Pero hay muchos inconversos
católicos o no católicos que tienen esa costumbre de hablar de Dios, pero al ratito ya están haciendo cosas mundanas. O sea, están en el mundo. Dicen ser cristianos también, pero están en el mundo. Entonces no glorifican a Dios. Y para glorificar a Dios no solamente es de lengua, no solamente es de hablar, decir, no, pues yo santifico a Dios y al ratito me veo como diablo allá afuera. Eso no, esa es hipocresía. Esa es una gran mentira. A Dios no lo puede uno burlar. Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal la sociedad, que está mal la gente de afuera por no recibir al Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, porque el Espíritu Santo está en él. Cuando aquellos discípulos se arrimaron a unos recién convertidos, les dijeron, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos eran discípulos me parece de que, ¿cómo se le llamaba a ese predicador? Sí, Apolos. Eran discípulos de él. Apolos hablaba del Señor, pero no los bautizaba porque él traía la enseñanza de Juan el Bautista. Entonces, ni siquiera sabíamos que hay espíritu. Y dice que oraron e impusieron las manos en ellos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que para recibir el Espíritu Santo tiene que haber una conversión y tiene que haber un ministro que te imponga las manos. El Espíritu Santo no lo tiene todo el mundo. Y muchos dicen que no, pues a mí me ha revelado el Espíritu Santo. Mentira del diablo. ¿Qué le ha revelado si no se han entregado a Cristo? ¿Qué le ha revelado si andan como diablos afuera o donde quiera? No pueden decir Dios me revela y ya lo entiende la Escritura. No entienden nada. Nada entienden. Y no quieren y se revelan a la verdad. Cuando llega un verdadero varón o mujer de Dios, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. No tienen ninguna relación con Dios. Esa es la realidad. Pero sin embargo, Dios vino a deshacer. Basta que la persona acepte que está mal y que reciba al Señor. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de sencillo se lo puso Juan. En esto, ¿en cuál? En las cosas que hacen, las cosas que practican. Si andas en pecado, tú no puedes decir que eres hijo de Dios ya. Juan me lo dice claramente que son hijos del diablo, porque ahí se manifiesta de quién son hijos. Ay, hermanos, es tremendo, sí, es tremendo. Jesucristo lo dijo en el capítulo 8, verso 44 de San Juan. Jesucristo nos dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieres hacer, o esas haces. Así de sencillo. Dice, y a mí que no vengo en mi nombre, sino en el nombre de mi Padre, no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a él le recibirías. O sea, si otro viniera con doctrinas de hombres, a ese recibes con gusto y dice, amén, somos de Dios. Mentiras. ¿Por qué cree que no reciben la sana doctrina? Porque no son de Dios. ¿Y qué les dicen a las de la sana doctrina? Que son extremistas, que exagerados, ¿verdad? Y que anticuados también, porque pues ellos quieren, legalistas, porque quieren vestirse a la moda y las cosas de Dios pues te recalcan que tú no puedes andar en modas del mundo. Amén. Pero como a ellos les gusta andar en la carne, rechazan la palabra, no son de Dios. No son de Dios, así de sencillo. No son de Dios, mis hermanos. Eso es lo que nos explica la palabra. No sé si la Biblia suya diga lo mismo, pero la mía así dice. Amén. Porque y que no ama, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano
no es de Dios. ¿Cuántas personas hay que tienen diferencias con sus propios hermanos en su propia familia y que no se pueden ver? Pero sin embargo van a misa y son de Dios, según ellos. Y aún cristianos tienen rebeliones entre sus hermanos, pero sin embargo ellos van y adoran a Dios en el día de culto. Mentirosos, son falsos delante de Dios. Porque si no amas a tu hermano, ¿qué dice? No eres de Dios. No es de Dios. Porque el único que tiene rencores, el único que tiene malicias es el diablo. Entonces hay que tener cuidado. Si estamos en las garras del diablo hay que huir y mejor meterse en la puerta, aunque sea estrecha, aunque te recalque los pecados, Señor, pero límpiame. Que seamos como Pedro que dice, Señor, no me limpie solamente los pies, límpiame todo, dice, todo mi ser, todo mi cuerpo. Así debemos ser. Bendito el Señor. Porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea que todo aquel que odia a su hermano es del maligno, a menos de que se arrepienta. Porque acuérdense que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshace? Cuando usted decide por Jesucristo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En pocas palabras, él envidiaba a su hermano porque su hermano le llevaba la mejor ofrenda a Jehová. Y él era tan codo, tan agarrado, que en vez de ponerse bien como él, delante de Dios, le agarró odio, tanto odio, que le mató. Le mató. Entonces sus obras eran malas, estaba mal delante de Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, que no te caiga de raro. Al contrario, gózate. Gózate, porque eso quiere decir que andas haciendo algo bueno. Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y el mundo que quiera decir lo que diga. Pero sabemos nosotros que pasamos de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que es del diablo, pues. Así de sencillo. Solamente el diablo es homicida. ¿Ok? Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso vida, él puso su vida por nosotros. También vosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos amémonos como si fuéramos nosotros mismos. Amar a mi hermano como si fuera yo mismo. Considerarme a mí mismo. Si es que me amo realmente. Hay unos que no se aman ni a sí mismos. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad, mis hermanos. Tenemos que, y aún más todavía podríamos decir. ¿Por qué? Porque el que ama a su hermano da la vida por su hermano. Y este es el verdadero amor, dijo el Señor. Que uno ponga la vida por sus amigos. Él nos lo demostró. Él nos lo enseñó. Pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, el que tiene posibilidades, ¿verdad? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿para qué te dices cristiano? ¿Para qué te dices que tienes amor? Si eres tan agarrado que no puedes darle a tu hermano cuando él está necesitando y a ti te está sobrando. Si Dios te ha bendecido, provéele a él. Que para eso te ha bendecido el Señor. Amén. Para que le proveas al necesitado. Dios usa esos medios. Te bendice, pero tú tienes que aflojar tu mano para bendecir a tu hermano también. Amén. Si eres hijo de Dios, tenemos que practicarlo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. O sea, ¿para qué tanta habladuría? ¿Para qué decir, te love, te amo ya? ¿Para qué? Si son mentiras. Nada tiene que ver. O sea, si no lo siente, ¿para qué lo dice? ¿Para qué ser mentiroso? No está el amor de Dios en ti.
Entonces hay que ver esas cosas, mis hermanos, y considerar vuestros caminos, dice el Señor, considerar vuestros caminos y volver a la senda antigua. Amén. Amén. Sí, Señor. Pues nuestro corazón, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, en pocas palabras, hay veces que nosotros mismos, cuando cometemos algo que no está bien, nos damos cuenta, pero estamos tan duros que lo dejamos pasar y se nos pasa rapidito. Ok, ya pasó. Bueno, pues mayor que te reprende tu corazón o tu conciencia, mayor es Dios. Y Dios te va a reprender duramente. Dios te va a decir hasta hijo del diablo, porque así es Dios. Porque no te va a decir, hey, tú eres mi hijito, ven para acá, te papacho. No, tú eres hijo del diablo porque tú no haces las cosas que yo te digo. Dios es bien sincero. Él no te va a decir mentiras. El único mentiroso es el diablo. Desde el principio le dijo al hombre, ¿a poco Dios te dijo que no puedes comer? Claro que puedes comer, y lo que pasa es que te dijo que no puedes comer porque vas a ser sabio igual que Él, vas a saber todas las cosas, el bien y el mal. Mentiroso desde el principio. Y el hombre cae en esas mentiras a veces y se deja engañar. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está hablando de alguien que guarda sus mandamientos, no está diciendo todo el mundo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto no es que uno si quiere, es un mandamiento. Nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Bendito el Señor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Así de sencillo. Entonces, si hacemos las cosas que les estuve diciendo hace un momento, ¿verdad?, que hace todo el mundo, entonces, ¿qué? No permanecemos en Dios. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, que el Espíritu por el Espíritu que nos ha dado. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Yo le puedo decir a aquellos que nos están viendo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú haces lo que Dios dice? Si haces lo que Dios dice, decidiste seguir a Cristo, entonces puedes recibir el Espíritu Santo. Pero si dices, tengo el Espíritu Santo, y te revelas a la palabra, no tienes el Espíritu Santo. Tienes otro espíritu que no es de Dios. Todo el que se revela en todo lo contra las cosas que son de Cristo es anticristo. Aunque digas que eres de Cristo, pero si haces todo lo contrario, eres anticristo. Esa es la verdad. Y tenemos una esperanza, mis hermanos. Hebreos 2:10, ya terminamos. Bendito el Señor. Aleluya. Se extendió un poquito, pero ya vamos a terminar, mis hermanos. Hebreos 2:10. Ya para cerrar esta palabra. Hebreos 2:10. Amén. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A Jesucristo, mis hermanos, tenía que pasar por muchas aflicciones para llevar muchos hijos a la gloria. Esa es nuestra esperanza. Y por eso el que cree en estas cosas, el que tiene esta esperanza, ¿qué dice? Se santifica a sí mismo. Eso dice 1 de Juan, ¿verdad? Capítulo 3. Se santifica a sí mismo. Entonces por eso ven a los cristianos que ahí se pasan siempre, semana con semana, día con día, que tienen culto, ahí están. Los que están guardándose para Dios, ahí están. Los que le han creído a Dios, ahí están al pie de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia, como siempre, como dicen los soldados, al pie del cañón.
como un buen guerrero. Siempre estamos allí porque queremos hacer la diferencia, queremos agradar a aquel que nos tomó por hijos. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Pero todo aquel que está haciendo todo lo contrario es diferente a lo que está diciendo Dios en su palabra. No es hijo de Dios, sino tiene otro padre que no es Dios. Esa es la realidad. Como 3 o 4 veces nombró Juan en eso que acabamos de leer. Sí. No soy yo, es el Señor en su palabra. Hay muchos que no se atreven a hablar del diablo porque hasta miedo les da, porque la gente se vaya porque les dicen hijos del diablo. Bueno, pues si Dios no tiene problema en decirle. Dios no tiene problema en decirle, hey, si tú estás haciendo esto, tú no estás haciendo cosas de Dios. Tú estás haciendo cosas del diablo. Esa es la realidad y muchos se asustan por ello. ¿Por qué? Porque a nadie le va a gustar que le digan que es un hijo del diablo. A nadie le va a gustar. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque sabe que está haciendo las cosas mal. Hay algo en él que no puede entender, pero sabe que está mal. Porque el único que se endiabla es el diablo. Es el único que se enoja. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso es que se enoja. Porque los hijos de Dios están gozosos siempre. Y si te dicen hijo del diablo, a ti no te hacen media. ¿Sabes por qué? Porque a Jesucristo le dijeron. Le dijeron, demonio tienes. Pero cuidado porque es el único pecado que no perdona el Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo que traía el Señor y lo que trae es el Espíritu Santo. Amén. Si algo trae usted como cristiano es el Espíritu Santo, así que cuidadito cuando le digamos a un cristiano, hey, demonio tienes. Cuidado, porque esa es blasfemia y ese pecado sí es difícil. O más bien no es perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Amén. No tiene vuelta. ¿Por qué? Porque es tan sagrado el Espíritu Santo, porque mora en mí, porque mora en ti si le has recibido al Señor. Demos gracias al Señor por esta palabra. Mis hermanos, pónganse de pie, Bendito es el Señor. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío, que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por aquellos que van a estar escuchando, mirando este video, Padre, este audio. Padre bendito, que sean, Señor, llenos, Señor, de tu palabra, del conocimiento de lo alto. Padre, bendíceles, Padre Santo. Y si hay alguno que haya tocado, Dios mío, tu palabra y se haya reconciliado contigo, Padre, bendíceles, Señor. Y tome en cuenta, Señor, su arrepentimiento, Padre Santo, y atraelo a ti, Dios mío. Bendícele y sálvale, Dios mío, porque tú para eso has venido, Señor, para deshacer las obras del diablo que han hecho, Señor, estragos aún en el pueblo, Señor cristiano. Padre, bendice a tu pueblo, Dios mío, que estamos reunidos en tu nombre, y bendice a tu pueblo a través de la distancia, Dios mío, a cada congregación, Padre Santo, que sean llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu poder de lo alto. Padre, perdona y limpia las maldades de tu pueblo, Señor, para gloria tuya, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito.